Madre mía, la historia que les tengo hoy. Hace más o menos unos 5 años atrás, una seguidora mía que se dedicaba a realizar limpieza en las casas fue contratado por un señor que tenía mucho dinero. La verdad es que el señor ya estaba muy enfermo. De verdad que ya no se valía por sí mismo. Él estaba en contra de que los hijos la contrataran a ella porque decía que no quería una extraña en su casa. Sin embargo, accedió a que los hijos hicieran eso por él. Y así fue como ella empezó a trabajar ahí. Al principio todo estaba normal, pero ella veía como el señor entraba a un cuarto y después ya no la encontraba a ella. Es como si se teletransportara a otro lugar de la casa. Y ella lo buscaba porque obviamente estaba a cargo de él y tenía miedo que le pasara algo. Todos decían que el señor estaba senil, o sea que ya no sabía ni qué decía, y sus hijos ya no lo dejaban salir a la calle. Mi seguidora se empieza a dar cuenta que faltan como partes de la comida. ¿A qué me refiero con esto? De todo el pan que compraba, es como si comieran 2 personas. Igual las frutas y así. Lo que mi seguidora cree es que el señor se lleva la comida y la esconde. Y en alguna parte de la casa eso se está pudriendo. Aquí un pequeño contexto, ella se quedaba a dormir en la casa, porque a veces el señor se levantaba por las noches y se iba. Entonces ella debía cerrar las puertas y asegurarse de que el señor no corriera ningún peligro. Se levanta porque escucha unos ruidos muy extraños como si fueran cadenas, como si alguien estuviera jalando muy fuerte. Ella se levanta y lo primero que va a ver es al señor al cuarto. Se da cuenta que no está ahí. Empieza a buscarlo y lo único que se le viene a la cabeza es de que está en el cuarto en el que siempre desaparece. Trata de ingresar, pero la puerta estaba trancada. Otra vez escucha las cadenas. Por la desesperación empuja la puerta con fuerza. Logra abrirla, entra. Se da cuenta que en un cuarto había un mueble así, como incrustado a la pared muy grande. Cuando ella lo abre, se da cuenta que para adentro hay un cuarto donde está el señor y ella alcanza a ver a un hombre ciego, sin sus extremidades superiores ni inferiores, solo el tronco y con una soga rodeando la boca para que no hablara y encadenado toda esta parte del estómago. Ella se queda helada y el señor la golpea tan fuerte que se queda inconsciente. Ella se imagina que pasan unas 2 o 3 horas hasta que vuelva en sí, y cuando abre los ojos se da cuenta que está amarrada a la cama y estaba atada la boca con una soga, que si ella trataba de hablar se le cortaba esta parte de aquí. Aparece el señor y le dice. Ella se queda asombrada porque el señor la queda mirando y no se veía senil ni débil como cuando lo presentaron, y le dice: ahora ya sabes mi más grande secreto. No tengas miedo porque no te voy a lastimar, no soy el monstruo que estás pensando. Te voy a explicar quién es ese hombre. Lo que les voy a contar ahora, amigos, es algo real. La verdad es que no les puedo poner aquí las fotografías del caso, pero se las voy a narrar. Cuando el señor tenía apenas 10 años de edad, su hermanita, que tenía 8 años de edad, fue encontrada en un bosque cerca de la casa. Obviamente sin su ropita interior, ya saben, un hombre asqueroso le hizo cosas horribles y luego le quitó su vida. A partir de eso, la mamá del señor se volvió loca. No resistió tanto dolor y de verdad se quitó la vida. Al contrario, su papá se volvió un hombre agresivo, tomaba todos los días, él tuvo una infancia muy dura y nunca supieron quién fue que lo hizo. Pasaron los años, él empezó a trabajar, tuvo dinero y se volvió muy conocido en el pueblo. Resulta que una noche, que había estado en la cantina del pueblo, porque en ese tiempo era un pueblito, todavía no era una ciudad, entre copas, la gente empieza a hablar sobre lo que pasó hace mucho tiempo. Obviamente nadie sabía que él era ese niño, pero un hombre que estaba ahí admitió que él le hizo eso a la niña, porque según él, la niña lo provocaba. Para ese entonces, el muchacho había tenido unos 12, 13 años cuando le hizo eso a la niña. Y todo el mundo nunca sospechó de él porque todos buscaban un hombre adulto, pero no. En ese momento, él recuerda todo lo que vivió, todo lo que su familia se destruyó, cómo arrasó con su vida por completo, y decide esperar a que ese hombre se embriague. Literalmente él pagó todas sus copas y luego le dijo que le daba como un ride o un aventón a su casa. Cuando está en el auto y él está como semi inconsciente por tanto alcohol, él frena tan fuerte que su cabeza se da contra el parabrisas y él obviamente se desmaya. Él pensaba entregarlo con la policía, pero se dio cuenta que han pasado tantos años que ese caso ni siquiera iba a tener pruebas, nada. Y además de que el borracho confesó que lo hizo.
Y ojo que la casa que él compró hace años había sido construida para protegerse de las guerras. Entonces en ese cuarto no se escuchaba nada. Él mandó a construir el mueble y lo encerró ahí, hasta saber qué iba a hacer con él. Pasaron los años y se dio cuenta que él confesó. Él le dijo todo lo que le hizo a la niña. Obviamente en el pueblo empiezan a sospechar porque desapareció, pero todo el mundo se alegraba porque decían que él era un hombre asqueroso, que había hecho muchas cosas horribles, ¿saben? Porque se lo conocía de que acosaba y vio a los niños. El Señor le dice, ese asqueroso no merece ni siquiera un poquito de piedad porque le ha arruinado la vida a tantas personas. En eso, ella escucha cómo están tocando bajo la puerta y el Señor le dice, no hagas ruido, porque si no te voy a encerrar con él adentro. Él va a ver quién es. La verdad es que nadie responde y él continúa torturándola. No tanto en forma física, sino haciéndole entender que lo que estaba haciendo era bueno. Yo aquí no estoy para decir si estaba bien o estaba mal, pero si tú me preguntas a mí, si las personas que le hacen cosas feas a los niños merecen otra oportunidad, yo te voy a decir que no. Todo hombre o mujer adulto que abuse de un niño, que le quite su vida, que le quite su inocencia, no tiene perdón. Cuando vuelve a subir el Señor, mi seguidora estaba tan espantada que dice que se hizo pipí. Ella no podía comprender cómo es que un hombre con tanto dinero, con tanto prestigio, pudo haber hecho eso por años, porque él lo torturaba. Y él decía que nadie le iba a dar la justicia que su hermana y las demás víctimas merecían, y que casualmente después de la desaparición de ese hombre jamás existió otro abuso de menores como antes habían. Aquí un pequeño contexto. Ella en los 5 años que trabajó en esa ciudad, cada fin de semana, cada semana se escuchaba que una jovencita, un niño había sido abú y luego lo dejaban botando o le quitaban su vida y nunca daban con el sospechoso. Después que ese hombre desapareció, las cosas bajaron. Es como si él hubiera sido el demonio en carne propia haciéndolo daño a los niños. El Señor vuelve y le muestra una agenda. En esa agenda había anotado los nombres de los niños que ese hombre le había hecho daño, al hombre que tenía secuestrado. Tenía nombres y edades. Había uno en especial que mi seguidora nunca va a poder olvidar. Aquí no vamos a decir su apellido, pero era un niño Tomás de 5 años. Él salía de la escuelita a subirse a la buseta para volver a su casa y nunca regresó. Mi seguidora contaba que ese hombre malo que estaba encerrado los cazaba como si fueran pequeños e indefensos venados, los nombraba así. Así él veía a los niños, y que cuando un adulto, o a veces no iban por ellos, era su momento de atacarlos. Él se llevó al niño Tomás a una parte muy lejos de la ciudad, y luego un canal de agua le hizo cosas horribles y dejó su cuerpecito ahí. Por la humedad, y todos sus familiares solo pudieron reconocerlo por sus huellas dactilares, mas no por su carita ni por su cuerpo, porque todo estaba comido por la naturaleza. Mi seguidora le dice que no le va a contar a nadie. La desamarra y ella vomita del impacto de todo lo que le contó. Ella se fue de la ciudad, salió de esa casa y nunca más regresó. Ella nunca le contó a nadie lo que sucedió, y después de unos meses se enteró que el señor había muerto de un paro al corazón, pero nunca nadie en la prensa ni en ningún lado hablaron sobre lo que pasó.